Hola, bones. Bueno, hoy traigo vos un reto xuego que vi el perfil de Instagram de una collacia, Belén Edreira, de Diario de una Bibliópata, y al que básicamente autonominéme porque me prestó mucho. El reto nomase tengo ese libro na mi estantería y é un reto que consiste en 20 entrugues sobre libros y yo tengo que saber si tengo de algún libro deses características na mi estantería. Para que el vídeo non fora en forma largo, yo ya ficí la escolleta de los libros. Y entonces, nada, vamos a entamar con la primera entruga. La primera entruga es, ¿tienes un libro con los cantos gastados? Tengo una montonera de libros con los cantos gastados porque tengo mucho libro viejo, porque préstanme mucho, pero traxevos un creo que de los más viejos que tengo, que es este libro de clase de literatura española del año 34, que está en forma gastado. Los cantos y todo. Les págines, la portada, bueno, está bastante el prove en condiciones pésimas. Segunda entruga. ¿Tienes un libro con 3 o más personas en la portada? Encontré este libro de Mujercitas de la editorial Alfaguara que tiene 4 mujeres en la portada. Tercera entruga. ¿Tienes un libro basado en otra obra de ficción? Esta entruga fue más difícil. Creo que tengo un, que lle El ancho mar de los Argazos. Foi unha recomendación de Belén Edreira e si lleisteis Jane Eyre, este libro fálanos de la muller de un de los protagonistas principales de la historia que, si facéis memoria, acordaréis vos de que estaba encerrada nunha habitación. Esa muller non tiene voz nel libro de Jane Eyre. Todo lo que sabemos de ella es lo que nos cuenten los personajes principales. Este libro danos la versión de la mujer de la habitación. Un libro con un título de 10 lletres. Esta entruga foi difícil tamén, pero atopé un, que é este poemario de Pablo Rodríguez Medina, Desbandada, que tiene 10 lletres. ¿Tienes un libro con un título que entame y acabe con la misma letra? De nuevo, echome un gavito Pablo Rodríguez Medina con ello y toda la gente que non nos comprende. Entama por E y acaba por E. ¿Tienes alguna edición de bolso? Non tengo muchas, la verdad. Gústenme las ediciones originales, grandes, con les tapes dures y así grandones, ¿no? Pero sí que tengo de algún. Por ejemplo, este de Todo ese fuego de Ángeles Caso, que tenéis la reseña en el mío blog y en el Instagram. Y es una novela que nos fala sobre la vida de les hermanes Bront. Es un libro muy guapo. ¿Tienes un libro de algún autor que usare seudónimo? Non encontré ningún actual, pero sí que podemos dir a las publicaciones de les hermanes Bront que, como sabréis, na domina na que estaban non era bien visto que publicaren les mulleres, entón publicaron con pseudónimos masculinos. Elisbel, Currerbel e Acton Bell, creo que yeren. Entón, bueno, traxevos esta de Charlotte Bront que fue publicada con un pseudónimo masculino. Octava entruga. ¿Tienes un libro col nome dun personaxe en el título? Podía valernos este de Jane Eyre, que é la protagonista principal, pero traigo vos un de la su hermana pequeña, Anne Bront, que é el libro de Agnes Grey, que tengolo nestes 2 ediciones. Novena entruga. ¿Tienes un libro que tenga 2 mapes nel? Esta foi fácil, porque tengo muchas guías y entonces é fácil que tengan mapes. Pero hai un libro bien especial que é Contos mariños de Carballo, de un collacio, Xavier Maceiras, y son historias curties sobre naufragios que hubo
na costa del nueso concello, de curiosidades que pasaron al rodio del mar. Y además tenemos de alguna colaboración, pero aquí fecha, la asociación na que estoy y yo, entonces por aquí salimos nosotros y por aquí por los agradecimientos también, por aquí andamos. Bueno, non lo voy a topar aquí, a Senda Nova, a Eva Cameán e a José Manuel Menéndez. Entón, é un libro bien especial. E non vos enseñé los mapas, todavía que ya era lo que vos importaba. Mapa na portada, mapa nel interior, e despois por aquí hai de algún mapa máis, por si non valía el de la portada. Tengo per aquí marcado outro mapa per aquí. Décima entruga. ¿Tienes un libro que se convirtiera en serie de televisión? Esta fue difícil también porque sí que tenía libros que se convirtieron en película, pero en serie ya más difícil. Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio tuvo una serie na BBC. A ver si aceptáis Pulpu como animal de compañía. ¿Tienes de algún libro escrito por quien que sea famoso por otra cosa? Atleta, youtuber, político. Non tenía mucha cosa, la verdad, porque si son libros escritos por famosos non suelo mercalos. Pero Aitor Sánchez é un nutricionista, lle conociu por ser nutricionista, por ser blogger, youtuber, instagramer e falarnos de nutrición a través de las redes sociales. Lle conociu por eso, non por ser escritor. Entonces, este libro de nutrición, que además mola mucho, creo que puede valer. ¿Tienes un libro con un reloj na portada? Como non, Alicia. Aquí tiene el reloj. ¿Tienes un libro de poesía? Sí, tengo de ellos libros de poesía, pero quiero enseñaros un de los más especiales para mí, que lle este libro de José Ángel Gayol, el libro de las cosas misteriosas, que foi el primer libro en asturiano que lleí. Y como podéis ver, está en lleno de notes, de traducciones, de cosas que non entendía nada, la verdad. Pero guárdolo con mucho ciño y lle bien especial para mí. Entruga número 14. ¿Tienes un libro con un sello de premio na portada? Valíanos este, que tenía por aquí un sello, pero tengo otro, bien especial también, que lle Fame de Amor, de Pablo Rodríguez Medina, premio de novela el premio Josefa Xovellanos, el premio más prestigioso de prosa en asturiano. ¿Tienes un libro escrito por un autor con las mismas iniciales que les tuyes? Al contrario, al final, atopé dos. Xaime Bon y los 5 planetes, de Enrique Carballeira e C, como Eva Cameán, de la Academia de la Lengua Asturiana. Y que non tengo ni idea de qué va, porque estaba na mi estantería, pero nunca lo leí, la verdad, ya que non está na lista de los imprescindibles y que tengo que leer ya, entonces no sé cuándo lo leeré. Y lle de Elena Castaedo, E.C. Creo que también valía para la primera entruga de tener los cantos gastados. Otro. ¿Tienes un libro de historias curties? Sí, una montonera de ellos. Pero traxevos de una recopilación de cuentos Camín de Vimenes, concurso de cuentos por la oficialidad del asturiano del año 98 al 2007. Y ya una edición en tapes dures, bien guapa. ¿Tienes un libro que tenga entre 500 y 510 páginas? Ni más ni menos. Para encontrar un libro que non se pasara ou non quedara curtio, al final atopé A Praia dos Afogados, de Domingo Villar, que tiene 407, pareceme, 504, mima, 407, yo non sei que digo. É un libro que era unha lectura obligatoria nel instituto e que prestóme
mucho, mucho. De hecho, después llegué la segunda parte. Y ahora acaba de sacar el tercer libro, O último barco, en galego, pero también haylo en castellano. ¿Tienes un libro que se hiciera película? Sí. Tenía varios, pero quería enseñaros Cumbres borrascosas de Emily Bront, que tengo pues como tropecientes ediciones diferentes, de bolso, en tapes dures, en tapes blandes, del año Cataplín, ediciones más guapes. Sí, y hay de ellas películas. Entruga 19, penúltima. ¿Tienes de alguna novela gráfica? Sí, tengo de ellas novelas gráficas. Pero quería enseñaros esta, El viaxe a la luz, de Roma Barbero, que fálanos de los fugaos en Asturias. Y es una novela gráfica muy, muy guapa. Entruga 20. ¿Tienes un libro escrito por 2 o más autores? Sí. Tenía pocos, la verdad. 3 periodistas en la Revolución de Asturias: Manuel Chávez Nogales, José Díaz Fernández y Josep Pla, que fueron los 3 periodistas que viajaron a Asturias en el año 34 para contar lo que allí estaba sucediendo. Y acabóse el reto. A la fin creo que contesté a todas las entrugues. Hubo una o dos que creo que fueron así collides con pinces, pero que non foi tan mal la cosa. Así que nada, espero que vos prestara, que si vos presto el reto, el xuego, que lo fagáis nes vueses redes, al través de vídeo o de forma escrita. Y nada, vémonos nel siguiente vídeo y espero que sigáis les novedades del blog y del Instagram y del Facebook. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, un besín.